Hay algo que me duele ver en la gente porque lo viví, porque lo conozco, porque sé cómo se mete en los huesos sin pedir permiso. El miedo. No el miedo instintivo que te cuida, no ese que te avisa cuando hay peligro real. Hablo del otro miedo, del que no se ve, el que te acompaña a todos lados como una sombra silenciosa, el que te convence de que no podés, de que no mereces, de que no es el momento, de que algo malo va a pasar. Si te animás a vivir, ese miedo no te salva, te encierra. Y lo peor es que lo hace despacio, día tras día, sin que lo notes. Hasta que un día te despertás y te das cuenta de que la vida se te achicó sin que nadie la tocara. El miedo manda en mucha más gente de lo que parece. Está el miedo a fallar, el miedo a perder, el miedo a quedarse solo, el miedo a ser ridículo, el miedo a no ser suficiente, el miedo a decepcionar. Y cada uno de esos miedos, si lo dejás crecer, empieza a decidir por vos. Elegís trabajos por miedo, elegís parejas por miedo, te quedás en lugares que ya no soportás por miedo. No decís lo que pensás por miedo. No probás cosas nuevas por miedo. No cambiás de rumbo por miedo. Y así sin darte cuenta el miedo empieza a manejar tu vida como si fuera el dueño. Y vos pasás a ser apenas un pasajero asustado. Lo terrible del miedo es que te hace vivir pequeño, te encoge, te convence de que es más seguro no intentar, que es mejor quedarse quieto, que es preferible callarse, que es menos doloroso no arriesgarse. Y así te mantiene preso, pero de manera tan suave que ni te das cuenta de que estás en una jaula. El miedo no necesita barrotes, le alcanza con tus pensamientos, con tus dudas, con tus inseguridades. Te encierra desde adentro y desde ahí te roba la vida sin hacer ruido. Yo vi gente con talento, con capacidad, con sensibilidad enorme, quedarse toda la vida en trabajos que odiaban solo porque tenían miedo a cambiar. Vi personas que nunca se animaron a decir te quiero porque tenían miedo a ser rechazadas. Vi sueños hermosos apagarse por miedo a fracasar. Vi familias enteras repetir dolores durante generaciones porque nadie se animó a romper la cadena. Vi personas que se quedaron toda la vida esperando el momento perfecto sin darse cuenta de que el momento perfecto nunca llega porque la vida no se acomoda sola para darte seguridad. La seguridad no existe y sin embargo mucha gente vive esperando una que nunca vendrá. El miedo no solo te paraliza, te miente, te inventa peligros donde no los hay, te agranda los que sí existen, te hace imaginar finales terribles que casi nunca ocurren, te hace vivir más en la cabeza que en el mundo real, y lo peor es que te convence de que vivir así es prudencia, cuando en realidad es renuncia. Renunciás a experiencias que podían haberte transformado, renunciás a conversaciones que podían haberte liberado, renunciás a caminos que podían haberte llevado a otra vida, renunciás a afectos que podían haberte cambiado el corazón, todo a cambio de una ilusión de control que nunca fue real. Y te digo algo que aprendí en los momentos más oscuros de mi vida. No hay cárcel más grande que el miedo. En una celda podés estar encerrado físicamente, pero si tu espíritu está libre, la cabeza inventa ventanas. En cambio, podés tener el mundo entero delante tuyo y seguir preso si el miedo dirige tu vida. Ahí no hace falta rejas, no hace falta encierro. El miedo hace el trabajo
y lo hace tan bien que te convence de que esa cárcel es protección. El miedo también te roba tiempo, te roba años, te roba la juventud, te roba la libertad de probar, de equivocarte, de reinventarte, de empezar de nuevo. El miedo no permite que la vida avance. Te deja detenido en el mismo punto emocional aunque pasen los calendarios. Podés cumplir años, pero no crecer. Podés vivir días, pero no vivir experiencias. Podés respirar, pero no sentir. Y cuando esa sensación se instala, el alma empieza a apagarse de a poquito, como una vela que se consume lenta, silenciosa, sin que nadie la mire. Y te digo algo más, el miedo se disfraza. A veces se hace pasar por prudencia, a veces por responsabilidad, a veces por lógica, a veces por madurez. Pero cuando lo mirás de cerca, cuando lo observás con honestidad, descubrís que detrás de todas esas máscaras está el mismo dolor, la falta de libertad interior. No libertad externa, sino la otra, la más importante, la más frágil, la que depende de vos. La libertad de decidir cómo querés vivir sin que el miedo te dicte cada paso. La verdad es simple, aunque duela. Si no aprendés a caminar con miedo, vas a dejar que el miedo camine por vos. Y la vida no es tan larga como para regalarle esa autoridad a una emoción. La vida se termina, los años pasan, las oportunidades se van. Y si vivís paralizado, esperando a que el miedo desaparezca, vas a gastar tu existencia en una espera que nunca se cumple, porque el miedo no se va con el tiempo. El miedo se achica cuando vos crecés, y vos solo crecés cuando te movés. Por eso quiero que sigas conmigo hasta el final. Este no es un mensaje para llenarte de valentía artificial, es un mensaje para abrirte los ojos, para mostrarte que el miedo no se vence, se atraviesa, y que al otro lado, aunque no haya garantías, hay vida. Antes de seguir profundizando en esta conversación tan necesaria, quiero pedirte algo que tiene un sentido muy humano. Si este mensaje te está tocando un rincón de la vida que tal vez tenías escondido, compartilo por WhatsApp con alguien que sabés que vive atrapado en el miedo. Compartir este mensaje no es un acto de difusión, es un acto de acompañamiento. Es decirle a otro, no estás solo en tu lucha. A veces una palabra que llega a tiempo puede aflojar una cadena que la persona llevaba apretada desde hace años. Y ahora quiero que escribas en los comentarios una frase que puede parecer simple pero que tiene un peso enorme. No nací para vivir con miedo. Escribir esta frase es un pequeño acto de rebelión interna. Es decirle a tu cerebro que querés salir del patrón automático, que estás dispuesto a mirar la vida desde otro lugar, que no querés que el miedo siga siendo tu jefe. Escribirlo es un compromiso contigo, con tu crecimiento, con tu libertad interna. Es como plantar una semilla, pequeña sí, pero viva. El miedo tiene un truco muy sofisticado. Te convence de que vivir paralizado es más seguro que avanzar. Te obliga a creer que si te quedás quieto, nada malo puede pasar. Pero lo que no te dice es que, quedándote quieto, también renunciás a todo lo bueno que podría pasarte. Renunciás a una oportunidad, a una conversación pendiente, a una relación que podría sanarte, a un camino que podría cambiarte, a una fuerza que no sabías que tenías. El miedo te ofrece una especie de protección, que en realidad es una cárcel con paredes muy finas, y aunque no las veas, te tienen adentro. Quiero hablarte con total honestidad. La gente no vive mal porque
le falte capacidad. Vive mal porque le sobra miedo. Gente inteligente que no avanza porque cree que va a equivocarse. Gente buena que no dice lo que siente porque teme ser rechazada. Gente sensible que no se permite ser vulnerable porque teme parecer débil. Gente capaz que prefiere trabajos que la aplastan antes que enfrentar la incertidumbre de algo nuevo. El miedo hace eso. Te convence de que el costo de arriesgarte es mayor que el costo de renunciar. Pero esa es la mentira más grande de todas, porque renunciar a vivir es el costo más alto que podés pagar. A veces el miedo aparece disfrazado de prudencia. Te dice, espera un poco más, no es el momento, no hagas olas, no cambies, nada todavía. Y uno piensa que está siendo racional, cuando en realidad está obedeciendo a un temor que lleva años mandando. El miedo no quiere tu bien, quiere tu obediencia. Y si le das permiso te va a acompañar a todos lados, siempre contándote la misma historia. Que no podés, que no es para vos, que te va a doler, que te vas a equivocar. Y así te va robando vida, como quien recolecta monedas que no siente porque son livianas, pero que al final del día suman una fortuna que no vuelve. Yo viví situaciones en las que el miedo era real, concreto, peligroso, y aún así descubrí que había algo más fuerte que el miedo, la decisión de no dejar que el miedo me definiera, la decisión de pensar un poco más allá de él, la decisión de no entregarle mi dignidad, porque cuando uno está encerrado, cuando no tiene nada seguro, cuando no sabe qué va a pasar, pero si aprendés a mirarlo de frente, si aprendés a caminar aún con el temblor en las piernas, algo adentro tuyo se enciende, algo que el miedo no puede apagar. Vos también tenés ese algo, aunque ahora no lo sientas, aunque estés cansado, aunque estés confundido, aunque estés acostumbrado a obedecer al miedo sin cuestionarlo. Tenés una chispa adentro que quiere vivir, que quiere avanzar, que quiere probar, que quiere sentir, que quiere liberarse. Y esa chispa no necesita que el miedo desaparezca, necesita que vos decidas moverte igual. El miedo siempre va a estar ahí, siempre. Es parte de la condición humana, no es el enemigo. El enemigo es dejar que mande. Que el miedo exista no significa que estés condenado a vivir paralizado, significa que estás vivo, que sentís, que te importa, que te duele, que deseas algo mejor. La clave no es eliminar el miedo, sino aprender a que no sea él quien elija por vos. Por eso te pido escribir la frase, porque ese pequeño gesto es decirte a vos mismo, no quiero que mi vida siga siendo manejada por una emoción que exagera peligros y achica posibilidades. Cuando la escribas, vas a notar que algo cambia. No es magia, es conciencia. Y ahora sigamos avanzando, porque para entender cómo liberarse del miedo, primero hay que ver cómo te ata. Hay cárceles que se ven y cárceles que no se ven. Las que se ven tienen paredes, rejas, llaves, guardias. Las que no se ven tienen otra forma. Viven en la mente, se sostienen con pensamientos repetidos y se alimentan del silencio. El miedo pertenece a ese segundo tipo. Es la prisión más eficiente que existe porque no necesita candados, solo necesita que vos. Y cuando le crees, empieza a marcarte el camino, a decidir por vos, a ponerte límites que nunca existieron fuera de tu cabeza. El miedo tiene la habilidad de achicar la vida sin tocar nada externo. Te convence de que no debes intentar cosas nuevas porque podría fallar. Te dice que no te alejes de lo conocido porque lo desconocido es peligroso.
Te repite que no hables, que no pidas, que no te muestres demasiado, que no incomodes, que no salgas de la fila. Y así, sin gritos, sin golpes, sin violencia, te va encerrando en un espacio emocional cada vez más pequeño, tan pequeño que llega un punto en el que no sabes si vivís en el mundo o vivís en tu miedo. La mayoría de las personas no se da cuenta de que vive presa. Creen que están siendo responsables, siendo prudentes, evitando problemas, pero cuando mirás de cerca te das cuenta de que no están eligiendo nada. Están evitando, que no es lo mismo. Están evitando ser vistas, evitando equivocarse, evitando sufrir, evitando cambiar, evitando tomar decisiones que podrían liberarla, pero también exigirles coraje. Y cuando vivís evitando, no vivís. A lo sumo, sobrevivís. El miedo fabrica historias completas basadas en un solo pensamiento. Si querés cambiar de trabajo, enseguida te muestra un futuro en el que todo sale mal. Si querés expresar un sentimiento, te muestra una escena de rechazo. Si querés terminar una relación dañina, te muestra una vida de soledad horrible. Si querés probar algo nuevo, te muestra el ridículo. Si querés poner límites, te muestra la pérdida. Y todo esto lo hace sin pruebas, sin datos. Lo hace usando tu imaginación, como si tu cerebro fuera un cine donde solo pasan películas trágicas y vos, sin darte cuenta, las mirás como si fueran documentales. Yo he visto en el campo animales que quedan encerrados en lugares donde ya no hay vallas, gallinas que aunque les abras la puerta del gallinero, no salen, caballos que vivieron atados y cuando les soltás la cuerda siguen moviéndose solo dentro del círculo en el que estaban presos antes. No cruzan la línea imaginaria, no porque no puedan, sino porque su mente les dijo que hasta ahí llega el mundo. Y eso mismo pasa con la gente. Vivimos limitados por cercas que ya no existen. El miedo las dejó puestas en nuestra cabeza mucho tiempo después de que la vida la agitó. Hay gente que vive toda la vida sin pedir disculpas porque le tienen miedo a mostrar vulnerabilidad. Hay gente que jamás dice te quiero porque teme exponerse. Hay gente que nunca admite un error porque el miedo al juicio es más fuerte que el amor propio. Hay gente que nunca viaja, que nunca cambia de rumbo, que nunca se atreve a vivir sus propios deseos, porque el miedo les dibuja escenarios catastróficos. Y así pasan los años, y así se pierden vidas enteras. No por maldad, no por falta de oportunidades, sino por miedo. Y lo más triste es que muchos miedos que te gobiernan hoy tienen su origen en momentos muy lejanos, en algo que te dijeron de chico, en algo que viviste una vez, en una vergüenza que pasaste hace mucho, en una crítica que te marcó. El miedo guarda esos recuerdos como si fueran pruebas eternas, y cada vez que querés avanzar te los tira encima. ¿Te acordás de lo que pasó esa vez? Mejor no arriesgarse, pero la vida no es una repetición de lo que ya te ocurrió. La vida cambia y vos cambiás con ella. Las situaciones que te hicieron daño alguna vez no son profecías, pero el miedo te las vende como si fueran reglas definitivas. Vos pensás que estás siendo prudente, pero en realidad estás siguiendo órdenes de un miedo viejo oxidado que ya no sabe nada de la persona que yo soy. Sos mucho más fuerte que esa versión que se asustó hace años, mucho más capaz, mucho más consciente. Pero el miedo no actualiza sus archivos. Guarda todo y repite todo como si no hubieras crecido nunca. Por eso, tanta gente adulta vive reaccionando como si fuera la misma criatura asustada del pasado. No están viviendo el presente. Están protegiéndose de amenazas que ya no existen. El miedo también te quita libertad en los vínculos. Te hace soportar maltratos por no enfrentar la soledad.
te hace callar cosas que te duelen, porque temes generar un conflicto, te hace aguantar relaciones que se marchitaron porque temes perder una rutina, te hace aceptar menos de lo que mereces, porque te convence de que no podés aspirar a más. Y cuando un vínculo está gobernado por el miedo, no es relación, es dependencia emocional disfrazada. El miedo genera un tipo de cansancio particular. No cansa el cuerpo, cansa el alma. Es ese agotamiento silencioso que te acompaña cuando sabes que tenés que cambiar algo, pero no te animás. Ese peso en el pecho que aparece cuando posponés decisiones importantes. Ese nudo en la garganta que sentís cuando algo te hace daño y aún así no te movés. Ese cansancio es el indicador más claro de que estás viviendo debajo del miedo y no de tu voluntad. Quiero decirte algo que quizá nadie te dijo con esta claridad. El miedo no quiere protegerte, quiere gobernarte. Cuanto más le haces caso, más crece. Cuanto más lo alimentás, más poder tiene. Cuanto más evitás, más se expande su territorio dentro tuyo. Y llega un momento en el que el miedo decide tus días y vos solo obedecés sin darte cuenta. Esa es la cárcel invisible. Pero también quiero que escuches esto. Aunque el miedo sea enorme, vos sos más grande. Y esa grandeza no viene de no sentir miedo, sino de reconocerlo y aún así caminar. Hay una verdad que cuesta aceptar porque rompe una ilusión muy cómoda. La libertad no llega cuando el miedo desaparece. La libertad llega cuando vos decidís avanzar aún con miedo. Y esta diferencia, tan simple y tan profunda, es la que separa una vida limitada por la inseguridad de una vida guiada por la voluntad. Mucha gente se pasa los años esperando sentirse valiente para actuar, esperando que el miedo se vaya solo, esperando amanecer un día con fuerza suficiente para cambiar lo que duele, pero ese día no llega. No porque no seas capaz, sino porque el miedo no se va antes del movimiento. La mayoría cree que el miedo es una señal para no hacer algo. Yo aprendí que a veces es la señal de que ese algo importa, que si no te diera miedo, no tendría valor, y que lo que te asusta suele tener más que ver con tu crecimiento que con tu destrucción. El miedo aparece cuando estás cerca de un borde interno, cuando estás a punto de romper un patrón, de decir algo que nunca dijiste, de elegir un camino que no habías probado, de ser un poco más honesto con vos mismo. El miedo no siempre anuncia peligro, a veces anuncia cambio. Cuando estuve encerrado, el miedo era un compañero inevitable. Tenía miedo a no salir, miedo a perderme la vida, miedo a las noches interminables, miedo a no tener un futuro. Pero un día entendí que si dejaba que el miedo fuera el dueño de mi cabeza, me moría por dentro, aun si algún día me abrían la puerta. Entonces descubrí que la libertad verdadera no empieza afuera, empieza adentro. Empieza cuando te das cuenta de que, aunque todo a tu alrededor esté limitado, todavía podés elegir cómo ocupar tu mente, cómo respirar, en qué pensamiento quedarte, a qué esperanza agarrarte. Descubrí que no podía eliminar el miedo, pero sí podía impedir que fuera él quien decidiera cómo yo pensaba. Y esa es la lección más importante que puedo compartirte. El miedo pierde poder cuando vos lo mirás de frente, pero no con soberbia, no con actos heroicos vacíos. Lo perdés cuando lo observás con calma, cuando lo nombrás, cuando reconoces su origen y cuando descubrís que muchas veces ese miedo
no es tuyo, es heredado, aprendido, absorbido en silencio. Es un reflejo viejo que se activa aunque vos ya no seas la misma persona que lo vivió por primera vez. El miedo se alimenta del silencio. Cuando no hablas de lo que te pasa, cuando evitás sentir lo que te duele, cuando escondes tus dudas bajo una coraza de racionalidad, el miedo crece. Pero cuando lo traes a la luz, cuando decís, me asusta esto, cuando aceptás tu fragilidad sin vergüenza, el miedo pierde tamaño, porque deja de ser un monstruo difuso, escondido en la sombra, y se convierte en un sentimiento humano, concreto, manejable, y a los sentimientos se los atraviesa, no se los combate. La libertad interior exige algo que muchos no se animan a practicar: sinceridad. Sinceridad con uno mismo, sinceridad para admitir que el miedo te paraliza, sinceridad para reconocer que estás evitando conversaciones importantes, sinceridad para aceptar que vivís atado a decisiones que tomaste por temor, sinceridad para mirar de frente el precio emocional que estás pagando por no cambiar nada. El mundo moderno enseña a tapar el miedo con distracciones, con ruido, con ocupaciones, pero nada de eso lo disuelve. Lo único que lo disuelve es la honestidad. Cuando dejás de huirle al miedo, recuperás el control de tu vida, porque ya no actúa desde las sombras, manipulando tus pasos. En cambio, lo ves, lo escuchás, lo comprendés, y desde ahí podés decirle, te siento, pero no vas a decidir por mí. Esa frase interna, dicha en silencio, sin dramatismo, es uno de los actos de libertad más profundos que puede experimentar una persona, porque en ese momento el miedo deja de ser jefe y pasa a ser compañero, un compañero molesto, sí, pero compañero al fin. Y cuando el miedo deja de mandar, empieza a abrirse el espacio para que aparezca tu voluntad. Afrontar el miedo no significa lanzarse al vacío sin pensar, significa dar pequeños pasos en dirección a lo que la vida te está pidiendo. Si tenés una conversación pendiente, enfrentarla. Si necesitas cambiar de rumbo, admitirlo. Si querés probar algo nuevo, permitirte el intento. Si un vínculo te hace daño, poner distancia. Si una rutina te asfixia, modificarla. No necesitas hacer todo de golpe. Solo necesitas decidir que el próximo paso lo das vos y no el miedo. El miedo te dice no vas a poder, pero vos no necesitas poder hoy. Necesitas moverte hoy. Los resultados vienen después. La valentía viene después. La claridad viene después. La seguridad viene después. Todo eso aparece una vez que el movimiento rompe el círculo de parálisis. Por eso la gente que admirás no es gente que no tiene miedo. Es gente que lo siente y aún así avanza. La diferencia es esa. Y quiero que recuerdes algo que aprendí en la peor oscuridad. El miedo se multiplica en la quietud, pero se desarma en el movimiento. Si querés reducir un miedo, no esperes a sentir menos para actuar. Actúa para sentir menos, porque la acción es el antídoto del miedo. La falta de acción es su alimento. La libertad interior nace en ese instante preciso en el que entendés que el miedo no se va a ir, pero vos podés pasar igualmente. Y cuando pasás, aunque tiemble todo, algo adentro tuyo cambia de lugar. Se abre una ventana, entra aire, entra luz, y empezás a ver que la vida nunca fue tan peligrosa como tu mente te contó, que había más espacio del que imaginabas, que había más capacidad en vos,
de la que te permitiste reconocer, que el miedo, cuando lo traspasás, se deshace como una sombra al sol. Y ahí, recién ahí, empieza la libertad. Hay algo que pocas personas descubren porque nunca llegan a atravesar el miedo. Del otro lado no está el peligro, está la vida. Una vida más amplia, más calma, más honesta, más tuya. Vivir sin que el miedo mande no significa no sentirlo. Significa que deja de ocupar el asiento del conductor. Y cuando eso pasa, empezás a ver, a decidir y a sentir de otra manera, como si la vida te hubiese estado hablando bajito desde hace años y recién ahora pudieras escucharla. Cuando el miedo deja de ser el jefe, aparece la posibilidad de elegir el camino que querés, no el que te impone la inseguridad, posibilidad de hablar con claridad, sin disfrazar tus emociones para evitar el conflicto, posibilidad de reconocer tus necesidades sin vergüenza, posibilidad de poner límites sin sentir culpa, posibilidad de probar cosas nuevas, aunque no sepas cómo van a salir, porque recién cuando el miedo retrocede un paso, la libertad da uno hacia adelante. La gente cree que vivir sin miedo es vivir arriesgándose todo el tiempo, como si fuese un acto imprudente o una especie de salto al vacío constante. Pero es exactamente al revés. Cuando el miedo deja de mandar, no te volvés imprudente, te volvés consciente. Deja de reaccionar desde el impulso, desde la ansiedad, desde el pánico. Empezás a reaccionar desde la claridad. Y la claridad es un lujo que solo aparece cuando la mente deja de estar ocupada inventando amenazas. Cuando el miedo se corre un poco, las relaciones cambian. Ya no te quedás en vínculos que te dañan solo para evitar la soledad. Ya no aceptás silencios que te lastiman. Ya no mendigás afecto por temor a perderlo. Ya no soportás tratos injustos porque el miedo te convencía de que algo es mejor que nada. Cuando el miedo deja de mandar, la dignidad vuelve a ocupar su lugar y entonces descubrís que la soledad no era un peligro sino un descanso, que decir lo que sentís no era una amenaza sino un acto de respeto propio, que alejarte de quien te lastima no era egoísmo sino amor propio, porque cuando el miedo se retira aparece la verdad emocional que estuvo siempre ahí, esperando que te animaras a mirarla. También cambia la relación con el fracaso. El miedo te hace creer que fallar es el fin, que equivocarse es demostrar debilidad, que un error te expone al juicio de todos. Pero cuando el miedo deja de mandar, descubrís que equivocarse es parte natural del camino, que un error no te define, te enseña, que el fracaso no es un agujero, es una curva, que la vida está hecha de intentos, no de garantías. Y ahí aparece algo maravilloso. Dejás de castigarte por cada paso incierto y empezás a agradecer cada avance, aunque sea imperfecto, porque entendés que avanzar imperfectamente es mejor que quedarse detenido toda la vida esperando una seguridad que no existe. Cuando el miedo se hace chico, aparece una sensación que pocas personas conocen, el alivio de ser auténtico. Ya no tenés que fingir que todo está bien para no incomodar. Ya no tenés que ocultar tus necesidades para no molestar. Ya no tenés que convertirte en una versión reducida de vos mismo para encajar. Aparece algo más liviano, la honestidad, la capacidad de decir esto soy, esto quiero, esto no me hace bien. Y esa transparencia, aunque a veces te aleje de ciertas personas, te acerca a otras que te respetan de verdad. Y ahí descubrís que vivir
Sin miedo no es tener muchos vínculos, es tener vínculos reales. El miedo también te roba creatividad. Cuando estás asustado, tu cabeza se ocupa solo de sobrevivir. No sueña, no imagina, no inventa. Pero cuando el miedo retrocede, la imaginación vuelve a aparecer y con ella aparecen ideas, deseos, proyectos que antes estaban escondidos detrás del temblor. Por eso mucha gente, cuando supera un miedo profundo, siente como si se despertara un trozo de alma que había estado dormido. Y es cierto, el miedo anestesia partes enteras de tu identidad. La valentía las despierta. Y no hablo solo de grandes decisiones, hablo también de la vida cotidiana. Cuando el miedo deja de mandar, aparece más silencio interno, más calma, más capacidad de estar presente. El café de la mañana tiene otro sabor. La conversación con alguien querido se siente más profunda. La naturaleza se vuelve más nítida. El descanso se vuelve más reparador, porque la mente ya no está ocupada en anticipar tragedias, sino en habitar la vida real. Cuando dejas de vivir bajo el gobierno del miedo, te das cuenta de que perdiste años enteros preparándote para peligros que nunca ocurrieron. Te das cuenta de que evitaste situaciones que hubieran sido hermosas. Te das cuenta de que rechazaste oportunidades que podían haberte transformado. Te das cuenta de que tu vida no era tan hostil como tu cabeza te hizo creer. Y ese descubrimiento, aunque duela por lo perdido, es también una liberación, una especie de segundo nacimiento. Lo más importante es esto: cuando el miedo deja de ser el jefe, aparece tu verdadero tamaño. Y no hablo del tamaño físico ni de la fuerza exterior, hablo de la fuerza que tenías escondida atrás de la duda. Hablo del coraje silencioso, hablo de la capacidad de resistir, de cambiar, de aprender, de amar, de recomenzar. Esa fuerza no aparece cuando el miedo se va. Aparece cuando vos te plantás frente al miedo y decís: yo sigo igual. Y quiero que imagines esto por un momento. ¿Cómo sería tu vida si tu próximo paso no lo decidiera el miedo, sino vos? ¿Qué dirías? ¿A qué te animarías? ¿Qué dejarías? ¿Qué empezarías? ¿Cómo te mirarías a vos mismo? ¿Cómo caminarías? Esa visión no es fantasía, es un mapa y está ahí para recordarte que vivir sin miedo no es imposible. Es un trabajo interno, lento, profundo, que empieza con pequeñas decisiones, pero una vez que lo empezás, ya no volvés a la cárcel emocional de antes, porque una vez que conocés la libertad interna no querés volver al encierro. Por eso te digo que la vida que aparece cuando el miedo deja de mandar no es más fácil, es más verdadera. Y la verdad, aunque a veces duela, siempre libera. Hay un momento en la vida, y a veces llega temprano, y a veces llega tarde, en el que uno se da cuenta de que lo más peligroso no es el miedo, lo más peligroso es la vida no vivida, la vida que dejaste pasar por estar demasiado ocupado, imaginando lo que podía salir mal, la vida que no tocaste por temor a equivocarte, la vida que no abrazaste por miedo al dolor, la vida que no defendiste por miedo a quedarte solo. Ese es el verdadero riesgo. Llegar al final de tus días y darte cuenta de que el miedo te usó más de lo que vos lo usaste a él. Vivimos rodeados de discursos que nos prometen seguridad absoluta, garantías, certezas, pero eso no existe para nadie. La vida es un misterio abierto, lleno de bifurcaciones, de momentos inesperados, de finales que nunca imaginaste y de comienzos que llegan sin aviso. Pretender vivir una existencia sin riesgos es como querer caminar
sin mover los pies. Es imposible. Y sin embargo, mucha gente vive paralizada por una ilusión de control que no solo no la protege, sino que la priva de experiencias que podrían haberla transformado por completo. Cuando uno observa hacia atrás, descubre una verdad incómoda. La mayoría de nuestros miedos nunca se cumplieron y aún así condicionaron decisiones, relaciones, oportunidades y sueños. Ese es el poder destructivo del miedo. No necesita convertirse en realidad para arruinarte la vida. Le basta con que vos le creas. Le basta con que le cedas el volante. Le basta con que te quedes quieto mientras los años avanzan sin esperar tu permiso. El miedo te dice que es muy tarde para cambiar, pero la vida te muestra que no hay edad para empezar. El miedo te dice que no vas a poder, pero la historia está llena de personas que pudieron justo cuando más dudaban de sí mismas. El miedo te dice que vas a perder, pero nadie pierde más que quien no se atreve a jugar. El miedo te dice que vas a quedarte solo, pero la soledad de ser fiel a vos mismo es siempre más digna que la compañía que exige que te traiciones. El miedo te dice que no sos suficiente, pero la vida te demuestra una y otra vez que naciste completo, capaz, imperfecto y valioso. Vivir sin miedo no significa vivir sin temblor. Significa entender que la herida no te rompe, te revela, que la incertidumbre no te amenaza, te abre caminos, que la vulnerabilidad no te debilita, te humaniza, que la vida, aun con sus golpes, vale más que cualquier temor que pretenda frenarte. Cuando dejas de obedecer al miedo, algo en tu interior comienza a acomodarse. Se vuelve más claro lo que querés y lo que ya no querés. Se vuelve más liviana la carga que llevabas. Se vuelve más sincero el vínculo que construís. Se vuelve más posible lo que antes parecía imposible y aparece algo más profundo, la paz. No la paz ingenua que cree que nunca va a pasar nada malo. Hablo de la paz adulta, esa que nace cuando aceptás que el miedo va a caminar con vos, pero no va a decidir por vos. Esa paz que llega cuando entendés que no necesitas tenerlo todo claro para avanzar, que no necesitas eliminar tus dudas para empezar, que no necesitas apagar tus emociones para ser fuerte. Esa paz aparece cuando te tratás con respeto, cuando dejas de castigarte, cuando te permitís ser humano. También aparece la gratitud por los caminos que te animaste a tomar aunque temblabas, la gratitud por las personas que sí pudieron ver tu valor cuando vos no lo veías, la gratitud por los errores que te enseñaron más que los aciertos, la gratitud por haber sobrevivido a tus propios miedos, la gratitud por cada amanecer que llega sin pedirte permiso, la gratitud por seguir aquí, respirando, sintiendo, buscando, aprendiendo. Y finalmente aparece la comprensión. El miedo no era tu enemigo, era un mensaje, un llamado a crecer, un recordatorio de que estabas al borde de algo importante, un signo de que estabas a punto de atravesar una puerta que llevaba a una versión más grande de vos mismo. Cuando lo entendés así, el miedo deja de ser un monstruo y se vuelve un maestro. Uno exigente, sí, uno incómodo, pero un maestro al fin. La vida que vale la pena no es la vida perfecta, es la vida que te animás a vivir, la vida que elegís con conciencia, la vida que defendés aun cuando tenés dudas,
La vida que construís paso a paso, aunque hayas tropezado cientos de veces, esa es la vida que deja huella, esa es la vida que recordás con orgullo, esa es la vida que merece ser vivida. Y quiero que te quedes con esta idea final. La valentía no es un talento, es un hábito. Se entrena, se afloja con el miedo y se fortalece con cada paso que das a pesar de él. No necesitas convertirte en un héroe, no necesitas hacer actos gigantescos, necesitas empezar por lo pequeño, por esa conversación pendiente, por ese límite que no te animabas a poner, por ese proyecto que venías postergando, por ese silencio que evitabas, por esa verdad que te debías. La valentía empieza en lo cotidiano, y lo cotidiano es lo que moldea la vida entera. Viví sin miedo, no porque seas invencible, sino porque la vida es demasiado corta para ser vivida desde el temblor. Viví con temblor, si hace falta, pero viví. No te quedes mirando cómo pasan tus días desde la ventana del miedo. Abrí la puerta, aunque duela, aunque cueste, aunque tarde. La libertad está del otro lado. Yo te dejé otro mensaje preparado. Tocá en la pantalla y seguí este camino conmigo.